Hola Víctor, ¿cómo te va? Hola, 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 ¿cómo están? Bienvenidos. Bienvenidos a todos los que nos sintonizan, bienvenidos a todos los que nos acompañan y nos hacen favor de enviarnos sus preguntas, sus consultas, todo aquello que tenga que ver con conocer un poquito más de lo que nosotros podemos compartir. Víctor, vamos a empezar con una situación que ha estado presente durante toda esta par de semanas, Ajá, ¿sí? En cuanto a malestares físicos. De alguna u otra forma, no quiero decir que han coincidido, pero hemos tenido una constante con personas que de pronto ya no han podido caminar, que les duelen los pies, que les duelen las rodillas, que se les hinchan, que tienen un problema en cuanto a los brazos. Y bueno, voy a tratar en específico un tema aquí directamente. ujú. Esta persona dice, tengo un dolor terrible en la espalda. En cita médica, me dijo el médico que tengo una pequeña lesión en el cerebro. Yo he sufrido de mucho dolor y en mis piernas es constante que hoy en día no me deja caminar. Quisiera saber si es posible que ustedes me ayuden a sentirme bien. Bueno, este, ya varias veces se ha explicado que los procesos de enfermedad en los humanos, como les acabo de decir, es un proceso y lleva partes. Esas partes, la parte física y la parte energética del cuerpo, ¿sí? La parte energética, nosotros como chamanes lo podemos ver en el huevo luminoso, en la burbuja que suelen llamarle. Ahí nosotros vemos plasmado las enfermedades, ciertos patrones, programaciones, se lo ve de distintas maneras o de distinto color o con nombres de acuerdo a cómo lo pueda interpretar el terapeuta. Ahí nosotros podemos ver todo esto. De ese huevo que es energético, de esa burbuja que es energética, cuando se pega ahí las enfermedades, patrones, creencias o situaciones emocionales que van haciendo que la energía o mejor dicho, la frecuencia de este huevo se debilite, empieza a entrar esa energía en el cuerpo. Y ese cuerpo entra en los centros energéticos, en los chakras, y a través de ahí empieza a enfermarse el cuerpo. El cuerpo se enferma por distintas circunstancias. Se enferma casi el 100% de las enfermedades son respuestas a situaciones emocionales. ¿Sí? Entonces, ahí se enferma el cuerpo. Entonces, este proceso de sanación involucra dos partes: el cuerpo físico y el cuerpo energético, o la frecuencia, o el cuerpo espiritual. Eso también, así como nos bañamos todos los días, el cuerpo físico, necesitamos estar limpiando esta parte energética, esta parte de frecuencia. Cuando el cuerpo físico se enferma, necesitamos de otro físico para que arregle. En este caso es un médico, un doctor, un médico, para que sane el cuerpo físico. Pero si sanamos el cuerpo físico sin sanar la parte energética, vamos a tener un problema también, porque esa enfermedad va a estar rondando ahí en el huevo energéticamente y va a volver a entrar. Entonces, es necesario sanar la parte energética como la parte física. Ahora, muchas de estas enfermedades, como acabo de decir, tienen distintos factores, emocionales todo, pero distintos factores. Esos factores o esas causantes de estos desarreglos energéticos pueden ser emociones,
dijimos, emociones pueden ser intervenciones, intervenciones de otros seres, la energía de algún muerto, de algún fallecido, alguna energía cristalizada. Nosotros los chamanes le decimos energías cristalizadas a todos esos dolores en el cuerpo que sentimos como algo clavado y que no lo podemos soltar, no lo podemos dejar y no nos encuentran nada. Generalmente es una energía cristalizada y se siente clavada porque es una emoción que se cristalizó y se clavó. Entonces, desde la parte energética, desde la parte de la frecuencia, desde la parte del chamanismo, vamos a empezar a sacar esa información, esa emoción que está ahí, esa energía cristalizada. La sacamos. Cuando se saca, produce un dolor. Pero una vez removiendo esa energía cristalizada, el dolor generalmente cesa y rápido. Hay que entender de dónde viene esa energía, por qué está clavada, qué es lo que este cuerpo llamó para que esa energía se cristalice, qué es lo que no está sano aquí, qué es lo que no está sano en el cuerpo, cuál es la emoción que no está sana, qué es lo que no perdonó, qué es lo que le duele, cuál es el rencor que no puede olvidar. Esos son los que llaman a esas frecuencias. También tenemos energías, dijimos, energías cristalizadas, también tenemos energías líquidas, energías que se mueven en ese huevo. Energías que se mueven, esas energías líquidas son rezagos de personas fallecidas, casi todas, ¿sí? Energías que han quedado y se nos pegan o comúnmente les llaman, se te sube el muerto, por decirlo así. Y esas energías se empiezan a mover y se mueven y se van alimentando de las otras emociones nuestras densas, pesadas, y empiezan a cobrar fuerza, ¿sí? Hay muertos que suben a cuerpos o que te los ponen a propósito, la manera que sea, y tienen mucha fuerza, entonces causan un desorden energético, un desorden en la frecuencia, y ese desorden provoca enfermedades, provoca cambios de humor, provoca que se muevan mucho más fuerte los sistemas de creencias, ¿sí? Los patrones, las memorias que traemos. Entonces, es para esas emociones también hay que hacer una extracción. Ahora, estas extracciones hay muchas maneras de hacerlo. Se los hace a través de una terapia de emociones, se lo hace a través de terapias chamánicas, se lo hace a través de otras terapias que estamos haciendo que son por medio de inducción, ¿sí? Inducción es una hipnosis holística. No nos gusta decir mucho la palabra hipnosis. Es hipnosis, pero no nos gusta decir así porque la gente cree que en hipnosis entras, en hipnosis y hacen como lo que querés y te programan. Eso no es así, nunca va a suceder eso. Lo que se ve como espectáculo es una cosa y es un espectáculo. Lo que se ve como terapia de sanación es otra y es muy buena. Entonces, ¿se puede ayudar? Sí, sí se puede ayudar. Pero hay que ser realista también que muchas veces cuando el cuerpo está enfermo y ya no tiene un arreglo, por decirlo así, fuerte, no se va a componer. Lo que sí hay que parar eso para que no siga avanzando. Pero han habido muchísimos casos de resoluciones rápidas, sí, porque son emociones que están ahí guardadas y atoradas. Lo que sí hay que hacerlo rápido, hay que hacerlo pronto, para que no hagan o no transmitan a nuestro cuerpo físico una afección que después no tenga cura, ¿sí? Entonces es importante eso, estar al tanto de cómo sentimos el cuerpo, estar sabiendo qué es lo que vamos a hacer. Cuando asistimos a una terapia, por lo menos aquí, hacemos primero una canalización para que nos dé una idea de cómo está el panorama.
para ver qué es lo que podemos hacer, cómo nos vamos a mover, con qué terapia o a qué terapia responde mejor el paciente. Entonces todo eso hay que evaluarlo para poder hacerlo de una manera tranquila, rápida, rápida y que logremos los mejores resultados que se puedan. Una de las frases que tenemos aquí o nuestro mantra es que el paciente siempre se vaya mejor de lo que llegó. Entonces a eso nos dedicamos. No sé, Manuel, si con eso se aclara un Sí, poco tu sí, yo pregunta. creo que esto le ayudaría a esta persona para terminar de formalizar su cita, que nos pueda visitar Ujú. y que a partir de eso, pues ahora sí que ella lo viva, ¿no? Comprenda esta parte. ¿Te parece? Claro, lo importante es saber de dónde viene esa enfermedad. Sí, Aquí te vas a enterar de dónde viene, el por qué y el para qué. Una vez conociendo de dónde viene y para qué vino, ya tenemos el 50% resuelto, porque nuestro cerebro necesita reconocer. Lamentablemente no tenemos una aceptación genuina de algo que pasó para poderlo soltar. Necesitamos reconocerlo. Una vez que los reconocemos ya es más fácil soltarlo. Entonces, de esa manera ya tenemos resuelto una parte y pasamos a la segunda. sí, esa parte también de alguna forma nos ha tocado compartir esa información en el que algunas personas mencionan, oye, y esa terapia es única, con esa terapia me voy a curar, con esa terapia es lo único. No, es que el terapeuta tiene que valorarla, el terapeuta es el que le va a indicar cuál es el primer paso, va a Claro. guiarse con una terapia y a partir de esa mejora es como que, mira, podemos seguir por este lado, podemos seguir por este otro, para que se trate la situación secundaria y luego la terciaria. Claro, pero aquí hay algo muy especial que tienen que saber. Nos acostumbramos a no cuidar nuestro cuerpo y cuando nos enfermamos pretendemos que la solución venga rápido. Cuando la solución viene del paciente y nuestra, de los dos, porque hay un trabajo para hacer. Nosotros no vamos a ir a solucionarte porque hay cosas que tenés que hacer vos, hay cambios que tenés que hacer en tu interior, en tu manera de alimentarte, en tu manera de alimentarte emocionalmente, hay cambios que tenés que hacer de perdonar, de fluir, de soltar, de acomodar, de cambiar. Y si no haces eso, no hay nada que te vaya a funcionar, porque estamos convencidos o estamos acostumbrados a ofrecer nuestros problemas a un Dios que todo lo repara. Pero nosotros tenemos nuestra parte para hacer. Cada uno tiene un sacrificio que hacer, cada uno tiene que cambiar cosas que hasta ahora te han venido funcionando mal. Si has llegado a este punto es porque algo está mal. El chamán, yo voy a ir al principio, a donde nació este conflicto, en esta vida, en la anterior o en hace 15 vidas, no importa, donde nació. Y lo vamos a empezar a cambiar desde ahí. Pero es un proceso. No es que venís y tomás la pastillita y te vas sana. Ningún terapeuta va a hacer el trabajo tuyo. Ninguno. Los acompañamos, los cuidamos, les sanamos, sacamos cosas, acomodamos y acomodamos tu frecuencia para que empieces a soltar. Pero en ese soltar está tu conciencia, está tu trabajo interno, está en reconocer todo lo que has hecho, bien y mal, no importa, no juzgamos, no estamos para jugar, estamos para ayudarte a soltar, a que entiendas que muchas de las cosas están mal, muchas de las cosas que creías mal están bien, y así. Una vez que entiendas todo eso, empieza a fluir, la energía se empieza a mover. Así es como actúa una sanación. Y esta sanación para que esto se dé a cabo, puede suceder muchas cosas. Una clase de terapia, tres clases de terapia distintas o varias
que intervengan masajes, intervengan sesiones de liberación, sesiones de hipnosis, que intervengan sesión de trabajo de emociones, sesión de baños en tina con hierbas, con sales. O sea, hay muchas terapias que tienen que intervenir para cambiar la frecuencia del cuerpo. Ah, recuerden que el chamán lo primero que hace es cambiar la frecuencia de tu cuerpo para que el cuerpo empiece a entrar en una autosanación genuina. Genuina que no va a volver hacia atrás después. Una vez que el cuerpo empieza a entrar en autosanación, ya no se vuelve, ya quiere más, quiere sanarse, sanarse. Entonces, es un proceso de dos, del paciente y del terapeuta. Muchas gracias, Víctor. Muchas gracias por compartir esta información, reafirmar algunos conceptos, algunas ideas, ¿sí? Y vamos a pasar a otro cuestionamiento, a otro Vamos. comentario. Y este comentario está relacionado con el duelo. Este comentario es acerca de una persona que busca la ayuda para una persona conocida de ella que perdió a su hijo. Y además, la mamá de esta persona perdió a su nieto. No hayan como salir de ese punto. Dice que eran unas personas muy amables, muy afables, pero a raíz de que perdieron a este hijo, no han encontrado su camino. Pues indudablemente es uno de los procesos más fuertes por los que suele pasar un ser humano. Sí, pero sí ayudamos mucho en eso. Ayudamos a que se entienda el para qué, a que se vea desde el otro lado. Hay cosas que yo no sé si por aquí lo he dicho alguna vez, no creo, pero yo ayudo mucho a estas personas porque yo perdí un hijo de 21 años. Entonces, sí entiendo por estos procesos, lo entiendo muy bien, lo entiendo. Y me ha tocado ayudar a muchas personas, no solamente con la pérdida de sus hijos, sino con la pérdida de sus padres, de sus parejas. Y es un proceso muy fuerte donde empezamos a soltar. Necesitamos soltar. El tema del duelo es un tema muy duro porque somos egoístas. Somos egoístas y queremos que esté aquí con nosotros esa persona, ese ser que se nos fue. Pero él está en un lugar mejor, mejor. Entonces, y a nosotros nos duele. Pero hay ciertas terapias que te van a ayudar y si querés también a conversar con él para entender desde el otro lado qué pasó. Porque hay personas que se han ido inexplicablemente. Entonces, lograr entender eso nos ayuda mucho. Pero más que todo, las terapias te ayudan a soltar, porque los apegos son los que no nos dejan estar tranquilos, los que no nos dejan soltar. El apego hace que recordemos a ese ser desde el dolor, desde el sufrimiento y desde la soledad, desde la pérdida. Entonces hay distintas prácticas, distintas ceremonias, distintas sesiones de terapia que nos ayudan a reencontrarnos con nuestro propio yo y nos ayudan a soltar esos apegos, a poder ver a este ser y amarlo, pero desde el amor, desde el otro lado, sin que nos produzca daño. Nunca lo vamos a olvidar, nunca vamos a dejar de sentir dolor, pero cada vez va a ir siendo menos y lo vamos a recordar desde lo que compartimos, desde el amor y no desde el hecho, porque nuestra cabeza está muy acostumbrada a recordar todo o casi todo desde el dolor. Entonces, cambiar un chip es mover ahí ciertas piezas para que podamos acondicionar nuestro corazón y nuestra cabeza. El soltar los apegos, los lazos, nos va a ayudar a amarlo,
pero sin estar conectados al dolor, ¿sí? Sintiendo que lo podemos amar y recordar desde otro lugar y no desde ahí, desde esa oscuridad en la que estamos y que se hace muy difícil salir, porque es verdad, se hace muy difícil salir. Hay personas que están tan apegadas que se acostumbran tanto que no suelen terminar este proceso de duelo. Y hay una terapia de emociones que es justamente para el duelo. Así que sí, con gusto los vamos a atender ahí en esas sesiones. Por experiencia propia sé de lo que hablo, así que no hay problemas en eso. Muy bien, Víctor. Muy bien. Eh, espero que esta persona encuentre la manera en que estas dos personas que tuvieron la pérdida puedan asistir Sí. a la brevedad posible y que comiencen un nuevo camino, ¿no? Bien, Víctor. Entonces, pasamos a otra siguiente pregunta. Vamos. Hablaste un poquito al comienzo de esta sesión de la hipnosis. Hemos estado compartiendo esta nueva terapia de sanación cuántica y muchas personas se han comunicado con nosotros en el típico de qué se trata, cómo funciona, qué hace, qué no hace, hace maravillas, no hace maravillas, etcétera, etcétera. Y tenemos este comentario en específico. Dice, ¿qué es lo que necesita una persona o qué estudió una persona para que pueda brindar esta terapia de sanación cuántica? Bien, vamos por parte, ¿sí? Se le llama hipnosis holística, hipnosis clínica, inducción, ¿sí? La hipnosis, en primer lugar, ninguna persona va a ser hipnotizada si no quiere. Eso es básico. Y hay determinadas o determinados tipos de hipnosis o cómo recurrir a un estado. Nosotros le llamamos hipnosis clínica, ¿por qué? Porque es un estado de inducción que es igual a un proceso de meditación muy profundo. Si lo quisieras hacer meditando, este trabajo también sería lo mismo, pero deberías estar meditando casi 25 minutos antes de empezar y poder empezar, ¿sí? Cuántica porque se hace en el otro mundo, en el éter, ¿sí? Se hace ahí. Ahora, ¿qué es lo que necesita estudiar? Las personas que realizamos esto, estudiamos procesos de hipnosis, ¿sí? Se estudia, generalmente son carreras cortas, son estudios cortos que son de un año o año y medio, otros, ¿sí? Son generalmente diplomados, donde aprendes mucho sobre estas técnicas. Se dice, no se dice riesgos porque no hay riesgos, no hay. Lo que yo no uso son las programaciones. Yo no so- Hay muchas personas que son psicólogos y que estudian aparte hipnosis o son psiquiatras y estudian aparte hipnosis para programar, para que las personas dejen de fumar, cambien de actitud, pero la programación no sale tan bien como se cree. ¿Por qué? Porque es como regrabar en un CD, ¿sí? Que venían para regrabar, suponete un usado y regrabamos encima otra información. Tarde o temprano la información verdadera se va a ir comiendo a la otra y va a resurgir, ¿sí? Entonces, desde esta técnica, ¿sí? No se reprograma, no, se empieza a buscar cuáles son los causales que llevan a esta información.
o que llevan al padecimiento que está teniendo, a las enfermedades, de dónde vienen. ¿Y por qué me gusta mucho a mí? Porque desde el chamanismo aprendí, o el chamán siempre se dirigió al principio, al comienzo. El chamán sabe que un trauma es una historia, es una manera que tiene de reflejarse en un cuerpo, una historia. Entonces el chamán siempre va a ir al principio, a donde comenzó esa historia, con los participantes, qué pasó, cómo sucedió, para de ahí empezar a modificar para que no exista el trauma. En esta técnica hacemos lo mismo, vamos al principio. En esta técnica generalmente se lo puede hacer con el paciente en sí o con un representante. Un representante que ya obviamente ha estudiado técnicas de canalización, de representación. El representante, sí, valga la redundancia, representa al paciente y empieza a hacer todo el trabajo que el paciente tiene que hacer. Como en el espacio, en el éter, en el otro mundo, en la cuarta dimensión, no hay restricciones para trabajar en los campos espirituales, en las frecuencias, entonces puede trabajar tranquilamente el representante con un paciente. Toma la energía del representante, el representante toma la energía del paciente y así comienza a trabajar. ¿Sí? Como es una sesión donde, en este caso yo, empiezo a guiar, ya sea al paciente o al representante, a que me empiece a mostrar cuáles son las cosas que han ido pasando. A mí se me hace mucho más fácil porque como yo puedo canalizar también, yo estoy viendo lo que el representante está viendo o está sintiendo. Entonces se me hace mucho más fácil. Entonces puedo encontrar más detalles a las situaciones que han ido pasando. Esa es la forma en que se sana. Tiene muchos efectos buenos, muchísimos, rápidos. En niños hemos descubierto efectos beneficiosos a partir de los 2 días, 3 días. En gente ya más adulta, 15, 20 días, un mes, con las adicciones, con enfermedades que no sabían de dónde vienen, por qué, con situaciones económicas, porque hay seres que intervienen. Ahí se le llaman, o yo le llamo intervenciones. Son seres que intervienen, ya sean desencarnados, muertos, entidades, seres extraterrestres, lo que quieras, intervienen en nuestra energía. Entonces ahí lo sacamos, ahí rompemos los lazos que tenemos con esta persona, rompemos decretos, rompemos contratos, acuerdos, promesas, lealtades, ya sean con ellos, con nuestros ancestros, cuando hay lealtades que no nos convienen, cuando hay acuerdos que no nos convienen, y que no es que nos convengan a nosotros que estamos aquí. La parte energética del paciente va a decir, esto me conviene, esto sí, esto no, esto sí. No es que nosotros lo decidimos o el paciente aquí lo decide, no. El paciente viene con algo, con unos puntos a arreglar, a buscar información. Y esos puntos los empezamos a tratar. Son sesiones largas, pueden durar hasta 2 horas, pero son muy efectivas, muy bonitas, muy bonitas. Y desde este punto del chamanismo, como a todo lo que yo hago, siempre le integro esa filosofía. Me encanta porque, les repito, como puedo canalizar ya hace 20 años que canalizo o que hago registros akáshicos o que me comunico dirían, con el otro mundo, entonces se me es más fácil la conexión. No sé si con esto, Manuel, ha quedado más o menos explicado o vos tenés o te ha surgido alguna pregunta. Yo creo que podríamos ahondar un poquito más, Víctor, en el sentido de que cómo es que puedes colocar a un suplente representante Ujú.
con esta persona? O sea, ¿cómo los puedes empatar? Probablemente esa sea una pregunta para Bien, ellos. bien. Hay Ujú, distintas técnicas. Una técnica en modificación de emociones o en retiro de emociones también se usa un representante o un guía. En esta sesión, ¿cómo sería? Lo vamos a explicar desde aquí. Hay ciertas técnicas para retirar emociones que necesitamos que el paciente esté totalmente erguido o sentado recto. ¿Por qué? Porque necesitamos trabajar con su frecuencia, con su energía, usar su cuerpo como un péndulo, ¿sí? Para que su cuerpo mismo diga sí o no a preguntas que le vamos haciendo. Si está conflictuado, si tiene alguien más adentro, si esa energía que tiene atrás de un, aunque yo lo pueda ver, si es de un ancestro, si es de su abuela, su abuelo, o cómo son las emociones, ¿sí? Eh, Hay ciertas técnicas para irlos llevando a reconocer emociones y sacar. Entonces, si el paciente tiene las columnas desviadas, donde la energía no puede fluir correctamente, o no puede estar en pie, o está postrado, entonces se usa un representante. Ese representante, con el permiso del paciente, por si no, no se puede hacer, lo único que hace es se conecta con su yo superior o con su otro lado y dice, supongamos, 3 veces, yo soy Rosa Guadalupe Flores. 3 veces. Y a esa acción el cuerpo va a responder sí o no. Cuando dice sí, yo pregunto, ¿tú eres Rosa Guadalupe Flores? Y el cuerpo, sí. Perfecto, y empiezo a trabajar. Es de loco y está hermosa y es una sesión altamente sanadora. Se puede hacer con el paciente aquí o el paciente estando en, no sé, en el hueco del mundo. Mientras dé la autorización, se puede ir sanando. De esa misma manera puede pasar el paciente a la camilla o el representante a la camilla a entrar en ese proceso de hipnosis o de inducción o sentado en donde esté más cómodo. En este proceso, ¿sí? El representante, ¿qué es lo que hace? Puede entrar al otro mundo o al campo neutral de modificación, puede entrar como Rosa Guadalupe Flores o puede entrar como su nombre real, él entra y ahí lo busca. Hay ciertas maneras, ciertas técnicas para poder reconocer si es o no esa persona cuando viene. Entonces, cuando entra al mundo astral, al campo neutral de modificación, lo llama. Llamo o estoy buscando a Rosa Guadalupe Flores. Cuando llega, hay ciertas técnicas que te van a permitir saber si es o no es. Bien, y si es perfecto, ahí se le pregunta, ¿podemos trabajar? Porque una cosa es que el cuerpo haya hecho, trabajen, vamos a trabajar, el paciente. Y otra cosa es que de ese lado diga, no, todavía no. Entonces empezamos a preguntar, ¿por qué? ¿Cuál es el motivo? ¿O qué? Y si dice sí, comenzamos a trabajar viendo primero toda su energía, su huevo luminoso, cómo se encuentra, ¿sí? ¿Qué es lo que trae pegado? ¿Cómo se lo ve? Y ahí empezamos a trabajar. En esa técnica se retiran implantes, se rompen contratos, se resuelven temas familiares de ancestros, de muertos, intervenciones, si son intervenidos. Muchas de esas intervenciones empiezan en la casa, entonces desde ahí nos movemos hacia la casa y empezamos a ver si hay portales abiertos, si hay entidades que están molestando o a su lugar de trabajo. Es una técnica hermosa, hermosa. Un ejemplo normal sería, supongamos, no puedo dormir o no duermo bien, pero el paciente no puede entrar en un proceso de inducción porque se pone nervioso o porque no puede o porque su mente le gana y siempre está queriendo analizar todo.
Entonces entra el representante. Una vez que entró, que comprobó que sea él todo, yo logueo, vamos a un momento específico en tu habitación cuando no puedas dormir. Una vez que hay adentro, lo representa, ¿sí? ¿Por qué? Estando adentro, el representante dice, yo le digo, bueno, vamos a hacer el intercambio con Rosa Guadalupe Flores. Entonces hacen el intercambio y yo ya hablo directamente con Rosa Guadalupe Flores. Le voy a decir, bueno, vamos a un momento específico en tu habitación donde no pudiste dormir. Vamos ahí y ahí yo empiezo a trabajar. Bueno, a ver, ¿qué es lo que ves? Tú estás dormida, sí, ¿qué hay? Porque se ve todo a nivel energético, a nivel frecuencia. ¿Qué hay? ¿Quién es? ¿Qué hace? ¿Hay un ser así? ¿O me duele mucho la espalda? ¿O no puedo dormir porque me duele la cabeza? ¿Cómo es ese dolor? ¿Dónde está? A ver, tócalo. ¿Qué te dice? ¿Cuál es la imagen? Y así empezamos a trabajar. Es una técnica muy chamánica, pero que también se usa mucho en esta parte de hipnosis holística. No sé si con eso más o menos queda. Sí, Víctor, sí. Y una última en ese sentido A ver, sería, ¿qué pasa cuando tanto el cuerpo como el alma o el espíritu quien está en la zona neutral dicen que no, pero aquí la persona, oye, yo sí quiero mejorar, pero sí, pero ¿qué pasa ahí? nos hemos topado con casos de que no, porque hay intervenciones. Ah, Hay un ser que interviene. Para eso está el representante. ok. El representante le dice, bueno, no, ok. Entonces yo le pido al representante, permíteme hablar con él directamente. ¿Quiere? No. Si no quiere, bueno, empezar a decirle esto. Todo lo que yo voy viendo y lo que el representante va viendo. Entonces, si no lo puede ver, se lo mostramos, porque hay maneras, hay técnicas, te lo muestro, ahí está. Y cuando lo ve, dice, ah, ¿y esto es lo que yo tengo? No, sí, ya, vamos, saquemos. O sea, y si no tienen miedo, pues dicen, no quiero sufrir más, es sufrido mucho. Yo no vengo a hacerte sufrir. Yo vengo a tratar de buscar información para que entendamos todo esto que está pasando, para que lo podamos entender y que lo puedas liberar, siempre y cuando quieras un cambio. Y vos fíjate que desde el chamanismo se dice, cualquier brujería, cualquier acto de sanación se hace primero allá y después impacta en el cuerpo físico. Es lo mismo. La sanación se hace allá y luego impacta aquí. ¿O a dónde creen que se hacen las brujerías? Allá, en ese mundo. Ahí se hacen, en esa cuarta dimensión, ahí se hacen todos los trabajos. Lo que yo hago como chamán solo muchas veces de ir, recibir la canalización, irme a buscar al paciente, a hablar con él. Sí, hablo, sí, bueno, mira, vamos a hacer esto, voy a buscar el trabajo, todo con esta técnica tienen la posibilidad del paciente estar viendo y observando y sintiendo, porque cuando el paciente está presente o está en línea, está sintiendo lo que está pasando. Es increíble, está sintiendo y lo ven y lo pueden comprobar. Entonces, así es como se hace. Con esta técnica, el paciente tiene la certeza o puede estar viendo, porque no sé si recuerdan que yo siempre dije que las sanaciones tienen que ser conscientes. Mientras el paciente es más consciente de lo que se hace y de lo que está haciendo, la sanación es más rápida. Entonces, ¿tenemos muchos resultados positivos? Sí. ¿Muchas posibilidades de sanar? Sí, muchísimas. Ahora depende de todos ustedes qué quieren hacer con su vida. Cómo quieren seguir viviendo, cómo quieren seguir transitando. ¿Querés seguir con ese dolor y no sabes qué? ¿Querés seguir con esa decadencia en dinero y no sabes por qué? ¿Querés entender por qué te va mal o por qué no subís de puesto en tu trabajo o por qué? Bueno, todo hay una solución, todo hay una respuesta. Es cuestión de entender y muchas veces la respuesta es no te estás esforzando,
o no has entendido que no te valorás, o no has entendido que desde chico pasó esto y te limitó en esto, entonces hay que cambiar esto. Así, de esa manera se trabaja. Muy bien, Víctor. Muy bien. Creo que ha sido Ujú. muy fructífera esta sesión. Sí, De verdad, te agradezco, les agradezco a ellos, les agradezco a ustedes que nos sintonizan, les agradezco por su compartir, les agradezco por sus dudas. Independiente, quiero dejar algo claro, tal vez eso no lo hemos tratado en ese sentido. No porque nos pregunten o nos manden sus preguntas, piensen que les vamos a decir, vénganse, vénganse a una sesión. No, 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 no. Al contrario, estamos para compartir esta información y siempre el que acudan a una sesión o que acudan a una sanación tiene que ser por un llamado. Y el primer llamado es el de ustedes. ¿Sí? exactamente, Entonces, exactamente. muchísimas gracias. Gracias por compartir, gracias por su me gusta y nos vemos en el siguiente video. Muchísimas gracias, que Dios los acompañe.